Pues vamos a dar inicio para que aprovechemos el tiempo. Buenos días. Hoy lo bueno que no hace tanto frío, al menos ya yo no sentí tanto frío. Pues vamos a dar inicio, como decía, el tema de hoy es un tema, digamos, de toda la vida, de al día con día, porque pues tenemos que entender lo que dice la ley, pero también tenemos que entender lo que dice el reglamento. Como ustedes sabrán, pues tratar o pretender agotar el código y el reglamento de manera conjunta, pues prácticamente sería imposible, y más si estamos hablando que son 5 horas. Si fueran 5 días, pues a lo mejor pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, les voy a comentar desde mi punto de vista algunos aspectos sobresalientes de las dos disposiciones, donde el punto un poquito medular sería el reglamento, toda vez que con la vigencia de la contabilidad electrónica, muchas personas tienen que repasar lo que dice el reglamento. Y el reglamento del código, nada más para que tengan un antecedente, se publicó el día 2 de abril del año pasado, con vigencia a partir del día 3 de abril del mismo mes y del mismo año. Cito esto porque como que muchos de nosotros, y me incluyo, porque realmente luego el trajín del día con día como que descuida uno varias cosas. Muchos de nosotros, descuidamos algunos aspectos. Por ejemplo, hoy que he dado cursos de miscelánea y haciendo énfasis en la contabilidad electrónica, como que yo les digo a los asistentes, a los contadores, oye, es que esto ya entró en vigencia desde el año pasado, y como que todo lo referimos a que como la contabilidad electrónica no entró en vigencia, descuidamos los requisitos de la contabilidad. Cito, por ejemplo, un par de ejemplos. Primer punto, les decía que de acuerdo al artículo 33, apartado B del reglamento del código, me dice cuáles son los requisitos que se deben de cumplir en materia contable. Y uno de los requisitos que hoy nos preocupa y nos ocupa a varios es que cada póliza contable, cualquier póliza, debe de llevar identificado el número de folio del CFDI, ¿de acuerdo? Y ahí nos tenemos que meter un poquito al proveedor de paquetería contable, porque dependiendo del proveedor, pues lógicamente hay algunos que dan la facilidad dentro de su paquete de contabilidad, obviamente visualizar el CFDI, ¿de acuerdo? Y dentro de ese CFDI, pues hay una ventana donde aparece perfectamente el número de folio. ¿Por qué se menciona esto? Porque prácticamente, y si le ponemos porcentajes, yo creo que un 5% de los contribuyentes lo está haciendo, y el 95% no lo está haciendo. ¿Y eso qué puede implicar? Que en los términos hoy del artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, el no llevar la contabilidad de acuerdo al código y de acuerdo al reglamento del código, proceden multas que van de 600 pesos la mínima hasta 12,000 pesos la máxima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque, insisto, tienen que desligar lo que es la contabilidad electrónica como obligación que nace a partir del 2014, pero por ley de ingresos de la Federación se recorre hasta el 2015 o 2016, ¿me explico? No debemos de descuidar lo que hoy tenemos como obligación, que es precisamente cuidar los requisitos de la contabilidad y los documentos que forman parte de la contabilidad. Insisto, uno de los artículos importantes del reglamento es el 33. Entonces los demás los comentaremos, pero bueno, un poquito más superficial. Otro detalle, nada más es dando una pequeña introducción. Otro detalle importante, uno de los artículos que vamos a ver del código, y luego lo vamos a relacionar con el reglamento, es el momento de causación de las contribuciones, ¿de acuerdo? Artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, donde dice, las contribuciones se causarán conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas fiscales. Estoy citando el primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora, pongamos un ejemplo, y este ejemplo me brincó el día de ayer, porque como que tenemos todavía, insisto, tenemos un poquito grabada la idea de que las contribuciones se causarían hasta que se conjuguen 3 elementos: el CFDI, ¿de acuerdo?, el pago, ¿me explicó?, y en su caso el registro contable. Y no es cierto eso, ¿eh? En el momento en que se devengue un gasto o un ingreso, pues vamos a darle el efecto fiscal correspondiente, ya sea ingreso o sea gasto, cuando realmente se transfiera la propiedad.
Pero si no se transfiere la propiedad, sorpresa, lo he comentado muchas veces con ustedes. Si es un anticipo de clientes, un anticipo de proveedores, no se tiene que dar CFDI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué cito este ejemplo? Y ahorita le ponemos números. Porque en materia de IVA, específicamente en IVA, ¿de acuerdo? El IVA se causa cuando, número uno, se realicen las situaciones jurídicas o de hecho, número uno, que es el supuesto jurídico según el artículo 6 del Código. ¿A qué me refiero? Pues que se precie un servicio, se enajene un bien, ¿me explico? Se importe mercancía o se otorgue el uso o goce temporal de bienes. Si caigo en cualquiera de esos 4 supuestos, yo estoy causando el impuesto. Ahora, dicho eso, segundo elemento para la causación y en consecuencia el pago del impuesto. Número 2. Para que se cause el impuesto y se pague el impuesto, se tienen que dar otros 2 elementos adicionales, dando por hecho que ya caigo en el supuesto con los 4 conceptos que mencioné. Segundo supuesto, que esté efectivamente pagado. ¿Me explicó? En los términos del artículo 1, letra B de la ley del IVA. Si no está pagado el IVA no se causa. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué razón? Vean lo absurdo y a su vez lo práctico del fisco. Si yo les doy una factura, ¿me explicó? Porque les presté un servicio. Y si ustedes me la pagan por alguna razón en efectivo, vean lo absurdo. La ley del IVA dista un poquito o un mucho de la ley de renta, porque en renta una premisa general es, yo acumulo, tú deduces. ¿Me explicó? En IVA no. Si tú me lo pagas en efectivo en IVA, ¿de acuerdo? Y es arriba de 2,000 pesos, sorpresa, yo causo el IVA. Tú no lo acreditas. Entonces ya se rompe la simetría en IVA, ¿me expliqué? Ahora, entonces el segundo requisito para que se pague el IVA es que esté efectivamente pagado. Y el tercer, y yo creo que uno de los importantes requisitos es que se emita CFDI. Por lo tanto, hemos hecho ejercicios aquí que les decía, si hay 2 momentos, en un primer momento se paga y en un segundo momento se emite el CFDI, ese CFDI tiene efectos, el IVA tiene efectos hasta que se den esos 2 supuestos, que esté pagado y que se emita el CFDI. Porque si falta uno, ese IVA no se puede acreditar. Y estoy citando la ley de renta en su artículo 27, fracción tercera y fracción sexta. Ahora, eso es en IVA. Vamos a poner otro ejemplo, vean. Y es donde viene la duda del día de ayer. Vamos a pensar que yo soy una persona moral, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar inclusive con un escenario muy práctico. Me presta un servicio una persona física, ¿de acuerdo? Y algo importante, se paga, ¿de acuerdo? Se paga, pero un pequeño detalle en base a lo que estoy hablando. No se emite en ese momento CFDI. Ojo con esto, ojo con esto. Al no emitirse CFDI, contablemente tengo que hacer lo siguiente. Vean, cargo al gasto, ¿de acuerdo? Subcuenta honorarios, vamos a pensar 10,000 pesos, el ejemplo clásico. Cargo al IVA, ojo, pendiente de acreditar, 1,600. Y ustedes se preguntarían, oye, ¿por qué pendiente de acreditar si ya está pagado? Sí, pero falta este. Falta este. O sea, sí está pagado, pero falta el CFDI. En consecuencia, ese IVA no se puede acreditar. Ahora, punto 3. Abono al impuesto sobre la renta retenido, 1,000 pesos. Y abono al IVA retenido, 1,066. Y lo que corresponda a bancos. Y la pregunta es, a ver, Toño, luego entonces, si yo no acredito toda vez que no hay CFDI, la pregunta es, ¿no se pagan las retenciones? Sorpresa, ahí las retenciones, como ya está pagado, sí proceden. O sea, sí pago el pasivo, pero no acredito el IVA. ¿Por qué? Porque no hay CFDI. Luego entonces, no hay un artículo exprofeso ni en la ley de renta, ni en la ley del IVA, ni en el código que diga, las retenciones no se pagan hasta que se emita el CFDI. Si hay disposición en materia de IVA, que es lo que acaba de explicar. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Por eso, una política hoy en materia de contabilidad es que se pague o no se pague, por favor, soliciten o emitan el CFDI para que no caigan en esa inconsistencia. ¿Me expliqué? Sale. Ahorita te prestan un micrófono y con gusto. Gracias, buenos días. Nada más el pago que recibe la persona física incluye IVA, ¿ese lo tiene que pagar la persona física en el ejemplo? Vean, yo dije, ¿cómo te llamas, amigo? Nelson. Nelson,
Yo dije hace un par de minutos que en IVA no se aplica el principio de equidad tributaria. Entonces, toda vez que en materia de IVA, vean, toda vez que en materia de IVA yo ya lo cobré, porque ya lo cobré, hablando hoy de la persona física, ¿de acuerdo? Luego entonces la persona física, sorpresa, sí paga el IVA. Y tú no lo acreditas. ¿Queda claro? O sea, así las cosas, porque se rompe el esquema de acumulación y deducción. Por eso decía, para entender o empatar esto, pues que se dé el CFDI, que se pague, etcétera, etcétera. Ahora, saco una conclusión a priori, que también eso ha causado mucho revuelo hoy. Toda vez que estamos en diciembre del 2014 y brincan algunos casos para el 2015, deben de considerar los siguientes supuestos. En materia de CFDI, debe de corresponder la fecha de emisión del CFDI del año en que se va a deducir. Regla general, ¿queda claro? Regla particular. Si yo presto, en el mismo ejemplo, si yo presto un servicio en diciembre del 2014, persona física, o arrendamiento persona física, o sueldos y salarios persona física, o asimilables persona física, o sociedad civil, me explico. Si se presta el servicio y no se paga, ¿de acuerdo? Tú no lo deduces, yo no lo acumulo. ¿Queda claro? Ahora, en ese escenario, aunque yo hubiera emitido un CFDI 2014, ese CFDI para ustedes no les sirve. Tienen que cancelarlo y volver a emitirlo con fecha 2015. Sin olvidar que para ustedes ya es un gasto. ¿Queda claro? Y para mí es un ingreso. Gasto contable, no fiscal. Ingreso contable, no fiscal. Partida en conciliación. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que yo, toda vez que ya lo devengué, contablemente lo registro como ingreso. Y ustedes contablemente lo registran como gasto. Sin efectos fiscales. ¿Por qué razón? Vean, y yo invité a un amigo, que ojalá y venga. Ayer, curiosamente, fui a una oficina aquí en el World Trade Center. Y mi amigo muy preocupado me decía, vean este ejemplo tan sencillo que aparentemente resulta irrelevante, aparentemente. Revisando sus declaraciones, su dictamen de este amigo 2013, vean, 2013, se le prestó un servicio por una sociedad civil 2013, ¿de acuerdo? La sociedad civil le prestó a una persona moral del título 2 un servicio, ¿de acuerdo? Y se emitió un CFDI en el 2013, ¿de acuerdo? Pero se pagó en el 2014. De acuerdo a lo que hablamos, yo pregunto, mi amigo, que es la persona moral, que es el cliente, ¿cuándo lo tuvo que haber deducido? ¿2013 o 2014? Lo acabo de decir. ¿Cuál es la respuesta? 2014. Sorpresa. Lo dedujo 2013. Y ahorita le tiemblan las patitas porque estamos hablando que metió 50 millones de pesos. Vean, ese es lo grave, ¿de acuerdo? O sea, si son 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos que fueran, pues bueno, error, pero 50 millones de pesos. Y lo más interesante de esto es que está dictaminado para efectos fiscales. Y lo más curioso de esto es que el IVA, como se pagó en el 2014, ese IVA se acreditó, sorpresa, toda vez que si el gasto lo dedujo, que no es deducible, porque se brinca el ejercicio, ¿qué creen que pase con el IVA? No es acreditable. Entonces nada más multipliquen 50 millones por 30%, ¿cuánto es? Más el 16% del IVA, por eso a mi amigo hoy le tiemblan las patitas. ¿Sí me explico? O sea, esos detalles que al parecer son insignificantes, en la práctica tienen un valor impresionante, impresionante. Porque como que nos vamos con la idea, es que es persona moral, la persona moral deduce y acumula. No. Ahí no, hay disposiciones particulares en momento de acumulación y en momento de deducción. ¿Queda claro? Sale. Pregunta. Bueno, ese no era el punto. No, pero para las preguntas que estamos platicando. Sí, okay. Ahora viene tu pregunta. Nada más respecto al comprobante global que comentábamos casi al principio. Sí. Decíamos que era acumulable en los ingresos nominativos para quien lo expide. Sí, claro. Y para la persona que lo paga, alguien sugería que es deducible solamente lo que ha pagado. Y alguien aquí también comentaba que era deducible el total, aunque no lo hubiera pagado. ¿Cuál es la correcta? Ok, yo nada más pregunto, ¿qué es lo que estás comprando? Mercancía, compra, venta, actividades bien, empresariales. Fíjate, si compras mercancía, sea persona moral o sea persona física, pagado o no pagado vía costo de ventas es deducible. Y escuchen lo que dije,
moral o física. Cuando tenemos la idea de que yo te facturo persona física y si no me pagas no es deducible. Cito el artículo 27, fracción 8. Pero no es deducible si lo deduces como gasto. Pero como costo es deducible. Porque ya lo mencionaba yo. Toda vez que acumulas el ingreso, vende la mercancía, sacas la mercancía del inventario y ¿qué afectas? El costo de ventas. Y ese costo de ventas, sorpresa, es deducible, aunque no lo pagues. Ahora, y en servicios, si es de moral a moral S.A., es deducible aunque no lo pagues. ¿Sí me explicó? Pero si es de física a moral, tienes que pagarlo para que sea deducible. Esa es la pequeña diferencia, pero en gastos. Y otra vez, el fundamento viene en el artículo 27, fracción 8 de la ley del impuesto a la renta. No sé si contesté. ¿Sale? Claro que bien. sí. Gracias, qué amable usted. Vámonos a la parte que les decía y con eso terminamos el día de hoy. Vean, esta parte, nada más voy a referir lo que es la parte contable. En la parte contable, el artículo 33, en su apartado A, me dice cuáles son los documentos e información que integran la contabilidad, ¿eh? Y esto, no olvidemos que es a partir del 3 de abril del año pasado, 3 de abril. Primero, los registros contables, obviamente que son catálogo de cuentas, pólizas, ingresos, egresos y diario. No estoy hablando ahorita de la contabilidad electrónica, para que no se confundan, simplemente de la contabilidad como técnica. Segundo, todos los avisos o solicitudes en el RFC, así como la documentación soporte. Lo que acabamos de hablar ahorita son documentos que forman parte de la contabilidad y el ejemplo claro son los de los trabajadores. Tercero, todas las declaraciones anuales informativas de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos, según las presenten, forma parte de la contabilidad. Cuarto, estados de cuenta bancarios que pueden ser de inversiones, tarjeta de crédito, de débito, de servicios y sus respectivas conciliaciones bancarias. 5. Las acciones y partes sociales y en general todos los títulos de crédito donde intervenga el contribuyente. Y 6, vean lo que ya mencionaba al inicio, documentación relacionada con la contratación. ¿De qué hablamos? De los contratos. Por salarios, por asimilables o inclusive cuando son subcontratación, y por ahí me hacían una pregunta al respecto, ¿me explicó? Y obviamente acreditarlo con suscripción en el Seguro Social, en la Infonavit, ¿de acuerdo? Otro punto, documentación relativa a importaciones y exportaciones que también preguntaban, todo lo que se refiere a comercio exterior, y en general, todos los registros de operaciones, actos o actividades. Esto son documentos que conforman la contabilidad. Ahora, vámonos al apartado B, requisitos de la contabilidad. Y van a ver que son muchos requisitos. En principio son 18 para ser concretos. Primer requisito, los asientos contables tienen que ser analíticos y vean que dice, registrarse en el mes o a más tardar el día 5 del mes siguiente. ¿Queda claro? Este día 5, hoy por regla miscelánea, y si no me equivoco debe de ser la regla 28117, me dice que estos asientos contables se pueden tener a disposición del SAT a más tardar el último día del mes siguiente. Ya no son 5 días, insisto, último día del mes siguiente. Por lo tanto, la contabilidad de enero, ¿cuándo debe estar lista? El 28 de febrero. La de febrero, el 31 de marzo. ¿Queda claro? Y también va de la mano con el CFDI, que también yo lo he comentado. Si hoy le presto un servicio y no les doy CFDI, ustedes tienen que tenerlo a más tardar el 28 de febrero o el 31 de marzo. Si se brinca un día más, ese CFDI no tiene efectos fiscales para ustedes. Por eso les decía, pidan siempre su CFDI, se pague o no se pague, pero respetando este punto. Otro requisito, deben llevar un libro diario señalando el nombre de la cuenta, saldos iniciales, cargos, abonos y saldos finales, ¿de acuerdo? 3, llevar un libro diario y uno mayor y puede ser inclusive por establecimiento, siempre y cuando se concentre en un diario general todas las operaciones. El punto cuarto, por demás importante, de verdad, subráyelo, y vean que dice, no se olviden que es a partir del 3 de abril del año pasado, que eso en principio todos ya lo tenemos que cumplir. Dice el texto, los asientos contables tienen que permitir la identificación de cada operación, acto o actividad, relacionándolos con los folios asignados a los CFDI. Aquí nada más me está diciendo que relacione, que identifique el folio. No me está diciendo que pegue el PDF, que pegue el XML. Y una de las bondades hoy de los paquetes de contabilidad es que puedo tener los dos,
el PDF o el XML y puedo visualizar los números de folio, que son los 32 dígitos. ¿Me expliqué? Y sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Dice, por cada operación, de tal manera que si hago un asiento global de nómina, van a llevar 100 folios porque son 100 CFDIs. Si hago un asiento global de ventas, van a llegar 100 folios y son 100 facturas. Muchas empresas hacen un asiento global al final del mes de nómina y de ventas. ¿Me expliqué? Sin embargo, también la pregunta sería, oye, ¿todas las pólizas van a llevar número de folio? No. Hay pólizas, por ejemplo, de depreciación que no lleva folio. Cargo al gasto, abono de depreciación, no hay folio. Otra, de deterioro, cargo al gasto con abono de deterioro, no lleva folio. Otra, cuando venden a crédito y cobran a los clientes, cargo a bancos con abono a clientes. No hay folio, si es en una sola exhibición. Donde hay folio es en la creación de la cuenta por cobrar. Cargo a clientes con abono a ventas. Ahí sí debe de haber folio. ¿Queda claro? Entonces, en dados casos sí hay folio, en otros casos no hay folio. Bueno, entonces ahí está eso. O sigue diciendo la disposición. O si no lo relacionas con el folio, me dice, lo tienes que relacionar con la documentación comprobatoria que hay en los contratos, identificando la forma de pago y las distintas de contribuciones, tasas o cuotas que se causen. Estamos en los requisitos. Quinto requisito, relacionar cada operación con los saldos finales, es decir, llevar un récord acumulado, y así lo hace la balanza. Los asientos que voy haciendo se van acumulando. Eso creo que no debe haber problema. Formular los 4 estados financieros básicos, aun y cuando el reglamento del código no establece con precisión el nombre correcto de los estados financieros. Por ejemplo, me habla de un estado de origen y aplicación de recursos. ¿Cómo se llama este? Estado de flujos de efectivo. Me habla de un estado de resultados. ¿Cómo se llama este? Estado de resultado integral, y le estoy dando el fundamento. Pero hoy la lectura es que debo de tener a disposición del SAT los 4 estados financieros. ¿De acuerdo? 7. Relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada operación. Y aquí nada más hay 3 tipos de cuentas: cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital, respetando la naturaleza de las cuentas: activo deudor, pasivo acreedor, capital acreedor. ¿Sale? Bien. Otro punto también importante. 8. Identificar las contribuciones que se deban de cancelar o devolver por motivo de bonificaciones, descuentos o devoluciones que se efectúen. ¿De acuerdo? Habla básicamente de la efectuación del IVA. Pónganle en su material artículo 7 de la ley del IVA. Ahí viene el efecto, que cuando tengo una devolución, una bonificación o un descuento, aunque sean de periodos anteriores, de años anteriores, va a tener efecto en IVA y en contabilidad en el mes que se dé el supuesto. ¿Queda claro? Sale. 8, bueno, el 9. Acreditar el cumplimiento y requisitos relativos a estímulos fiscales y subsidios fiscales. Hoy la Ley de Ingresos de la Federación establece varios estímulos fiscales. Entonces ustedes tienen que acreditar que reúnen los requisitos para que sean beneficiados de esos estímulos fiscales. Porque si no lo acreditan, esos estímulos o subsidios no proceden. Otro punto, hoy habla mucho de que llevar un control de todos los activos fijos a través de una bitácora. ¿Dónde están los activos? ¿Cuál es el destino de los activos? Y relacionándolo con el CFDI o la factura de la compra de los activos. Ejemplo, si son activos adquiridos o producidos, si son materias primas, productos terminados o semiterminados, si son bienes que se venden, si son bienes que se donan o si son bienes que se destruyen. Debo de acreditar el destino de todos los activos. Ya preguntaban esto y les contesté cuando hablamos de dólares, la facturación. La contabilidad de inicio tiene que ser en español y vean lo que les decía, en moneda nacional, ¿de acuerdo? Y si es en idioma diferente al español, ¿me explicó? Debo de acompañar traducción y en su caso tipo de cambio. Por lo tanto, yo le decía, si el contrato dice que vamos a comprar o vender con dólares, pues debo de acompañarlo con el tipo de cambio. O sea, sí está previsto, ¿de acuerdo? Bien. Puedo establecer centros de costos por sucursal, establecimiento o bien si son del extranjero. Y con eso se confirma que aunque sean del extranjero, el ingreso se reconoce en México para efecto de acumulación y cálculo del impuesto anual. Requisito número 13. En cada operación se tiene que señalar la fecha de realización,
la forma de pago o el medio de pago. Pero hoy esto, vía resolución miscelánea, póngale aquí, por ejemplo, en lo que es forma de pago y medio de pago, se le pone una expresión que se llama no aplica, igual que los CFDIs. Pero esto es contabilidad, eso es contabilidad, ¿de acuerdo? Aquí, estoy en estos dos. Requisito número 14, que también ya lo comentábamos. Vean que dice la disposición. Permitir identificar los depósitos y retiros con la documentación soporte. Por eso hablé de los contratos al inicio. No hay documentación soporte, es un ingreso si es un depósito. Y puede ser dividendo ficto si es un retiro o gasto no deducible, toda vez que no hay un soporte documental. Otro punto. La autoridad, obviamente, hoy hace mucho énfasis en la parte de inventarios. ¿De acuerdo? Simplemente dice que lleve un control de inventarios considerando el método de evaluación de inventarios. Otro error. Hoy estos ya no se llaman método de evaluación de inventarios, se llaman fórmulas de asignación del costo. Y esta fórmula de asignación del costo, sorpresa, ya no está vigente para efecto de las normas de información financiera. Para que vean, hay otro error en materia del reglamento. Pero finalmente la lectura me dice, lleven, obviamente, una evaluación acorde a las NIF de los inventarios. Por eso yo les decía, y si lo quieren apuntar, hoy la ley del impuesto sobre la renta y el código agrupador, si me permiten, obviamente del anexo 24, hoy permiten llevarme a gastos, inventarios obsoletos e inventarios de lento movimiento, creando una estimación. Por eso es importante llevar el control de inventarios, ¿Y cuándo es un inventario obsoleto de lento movimiento? Simplemente cuando no se desplace atendiendo al periodo de rotación de inventarios. ¿Y eso quién lo lleva? Lo llevan ustedes. Contador. ¿Mande? De acuerdo. Pregunta, ¿cómo sustento? Sorpresa. Vuelvo a insistir, contador. Una política en materia contable es establecer por escrito, en materia contable, cuál es el ciclo que hoy se llama ciclo de recuperación de inventarios. Ese ciclo se llama rotación de inventarios, ¿de acuerdo? Y tú lo tienes que establecer por escrito, dependiendo del tipo de producto que vendas. Y decir, por ejemplo, del producto A, la rotación de inventarios es de un mes. Establecerlo por productos. Del producto B, la rotación de inventarios es 2 meses. Del producto C, la rotación de inventarios es 3 meses. Entonces, llevas el producto A y ya lleva 4 meses que no se mueve. Como la rotación es de un mes, sorpresa, lo sacas del inventario y lo llevas al gasto, y el gasto es deducible. Chécate nada más como fundamento y soporte el artículo 27, fracción 20 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí viene, ¿de acuerdo? Seguimos. Gracias. Con mucho gusto. Aquí vienen precisamente los que sí son los métodos, nada más a través de breviario cultural. Costo de adquisición, costo estándar y detallistas. Estos sí son métodos de evaluación de inventarios, ¿de acuerdo? Para que vean que la autoridad obviamente está mal. ¿Y cuáles son las fórmulas de asignación del costo? Solamente estas. Costos identificados, costos promedio y primeras entradas, primeras salidas. Últimas entradas, primeras salidas, ya no está vigente. Y entre estos dos, póngale nada más como fundamento. Aquí tienen que llevar el sistema de registro en materia de inventarios llamado inventarios perpetuos. Fundamento, artículo 76, fracción 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Porque si no llevan ese inventarios perpetuos, se puede desconocer la deducibilidad del costo de ventas. Ahí les di el fundamento, 76, fracción 14. Bueno, seguimos. Requisito número 16. Identificar mediante cuentas de orden algunas contribuciones que ustedes se difieran. Pero ven, hay otro error ahí. Si ustedes checan la NIP, hay una INIP. Una INIP, ¿qué quiere decir? Interpretación a las normas de información financiera. Para el año pasado, que era la INIP 20, que me da el efecto de la reforma hacendaria, me dice que hay ciertos contribuyentes que puedan diferir contribuciones, ¿de acuerdo? En un plazo de 3 años, los que antes consolidaban, pero ese diferimiento de contribuciones, sorpresa, no se plasma en cuentas de orden, se plasma en cuentas de balance, es decir, son pasivos. Pero hoy la lectura es, lleven un control de las contribuciones que en su caso se difieran.
Requisito de 17. Si son donatorias autorizadas, tienen que identificar los donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados, las cuotas de recuperación y el registro de destrucción o donación de mercancías o de bienes. Es decir, llevar un control exacto, puntual, de todo lo que reciben o todo lo que dan en materia de donativos.